Buenísimo. Bueno, otra vez buenas tardes a todos. Arrancamos entonces el cuarto encuentro de lo que hemos denominado esta introducción a los automatismos y sistemas de control. Arrancamos, si les parece, con un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo hasta hoy. Si recuerdan, en la primera clase definimos un poquito de qué venían los sistemas de control a nivel industrial. Mencionamos que teníamos dos tipos de sistemas conviviendo en general en los grandes sistemas de control industriales, que son los sistemas que denominamos BPCS, que son los encargados del control de las plantas industriales, y los SIS, que son los sistemas instrumentados de seguridad, y que hacen la función de salvaguardar la seguridad de los procesos. Después definimos rápidamente lo que era un lazo de control. Vimos que estaba básicamente compuesto por tres partes. Una primera parte que denominamos sensores, con las cuales obtenemos valores de los procesos. En definitiva, medimos. Una segunda parte que es el sistema de control en sí. Hicimos principal hincapié en los PLC como sistema de control, y una tercera pata que son los actuadores o los elementos finales del lazo de control, que son los que toman alguna acción en el proceso. Esa acción va a estar determinada por la indicación, si me permiten, que le da el sistema de control en función de la lectura que obtuvimos de los sensores. Empezamos después a ver un poquito el tema de sensores. Vimos que los sensores nos sirven para obtener datos, como decíamos, de los procesos. Vimos las distintas variables que tenemos en los procesos, las más utilizadas y las más medidas. Vimos un poquito de medición de presión, de temperatura, de caudal y de nivel. En cada una de estas variables, el esquema que armamos nos permitió dividirlas en elementos o sensores o instrumentos, si quieren, que nos permiten obtener una indicación local del proceso, simplemente eso para el operador, una indicación local. Después vimos que habían otros instrumentos para cada una de las variables que nos permitían obtener una señal discreta, una señal on-off, todo o nada, o sea que eran interruptores en función de la variable medida. Y por último vimos que habían instrumentos que obtenían o nos permitían obtener una señal continua en función de la variable que estamos midiendo, y los denominamos transmisores. Ejemplos de indicadores locales, por ejemplo, para presión, vimos que teníamos los manómetros, para temperatura los termómetros, como ejemplo de caudal vimos que existen los rotámetros, y como nivel vimos los level glass o visores de vidrio. Para la transmisión de las variables a nivel discreta, vimos que, por ejemplo, para temperatura tenemos los termostatos, para el caudal tenemos elementos que se denominan interruptores de caudal. Vimos un ejemplo con un tipo de interruptor de caudal que denominamos de paleta. Y por último, como mencionaba, vimos también que existen instrumentos que denominamos transmisores, que generan, repito, una señal proporcional a la señal que están sensando de proceso, y que, por ejemplo, para los caudales, o para la medición del caudal, vimos que existen estos instrumentos que denominamos transmisores de caudal, y vimos el caso, mencionamos varias tecnologías, pero vimos con un poquito de detalle unos instrumentos que denominamos caudalímetros electromagnéticos, que, como les decía, obtienen una señal muy generalmente de entre 4 y 20 mA, una señal de corriente que varía en función del caudal que están sensando estos instrumentos. Bueno, con eso vimos un pantallazo de lo que nos podemos encontrar en campo o en la industria dentro de los elementos que denominamos sensores. Ahora vamos a ver un poquito rápidamente la pata del medio, o la segunda pata de este lazo de control, que son los sistemas de control. Nosotros lo vamos a orientar
al controlador o sistema de control a PLC, que es con el equipo que vamos, mejor dicho, que estamos haciendo la práctica. Bueno, vamos entonces a ver una muy somera presentación de lo que ya de lo que es PLC, ya más o menos lo fuimos viendo, pero esto nos va a servir de repaso y nos va a servir para reforzar algunos conceptos. Bueno, en la primera presentación vimos que existían unos equipos que denominamos RTUs, que son terminales remotas. Y este tipo de equipos se desarrollaron originalmente pensando, si se recuerdan, en los sistemas que denominábamos SCADA, que es un tipo de sistema de control, que dijimos que se aplicaba para control geográfico. Por ejemplo, eh, eh, cuando digo control geográfico me refiero a aplicaciones distribuidas geográficamente. Por ejemplo, si tenemos un oleoducto, a lo largo del oleoducto vamos a tener, por ejemplo, lo que se denominan válvulas de bloqueo de este oleoducto o poliducto, y de alguna manera tenemos que controlar esas válvulas de bloqueo. Y probablemente esas válvulas de bloqueo estén en medio de la nada. Entonces se desarrollaron estos equipos que se denominan RTUs, que van a permitir controlar esa válvula de bloqueo. Bueno, acá lo que tenemos es una pequeña comparativa de o sea, ustedes están viendo una pequeña comparativa de lo que es algunas características de los PLC y de estos equipos que denominamos RTU. Vale aclarar que hoy en día los conceptos, como hablábamos también de los DCS que se mezclaban con los PLC, también hoy en día los PLC obviamente se utilizan como RTU y las RTU, que originalmente estaban más definidas para este tipo de aplicaciones, se utilizan como PLC, digamos. Podríamos decir que es casi lo mismo. Bueno, básicamente las diferencias más importantes es que los PLC están diseñados o estuvieron pensados para aplicaciones con gran o media cantidad de entradas-salidas. Las RTU manejan pocas entradas-salidas. Otro dato que es muy característico y particular de las RTU, que tienen muy bajo consumo de potencia, porque, por ejemplo, como les mencionaba, tenemos esta válvula de bloqueo o una medición de caudal o lo que sea perdido en la nada. Entonces una de las formas de alimentar eléctricamente estos equipos es a través de celdas solares, o paneles solares. Entonces es importante que las RTU, como mencionamos, tengan un bajo consumo de potencia. Los PLC manejan hoy en día todo tipo de procesos. Las RTU están pensadas o fueron pensadas para procesos más sencillos. Y otra de las características importantes y que fueron distintivas, hoy un poco se mezclan, como les decía, es el manejo de comunicaciones. El PLC se comunica con cualquier equipo, depende del tamaño. Si recuerdan, habíamos mencionado que había distintas configuraciones de PLC, de pequeños, medianos o más grandes. Bueno, los más grandes hoy se comunican con casi cualquier equipo. Las RTU fueron diseñadas particularmente para poder comunicarse. Por esto que les contaba que se utilizan en aplicaciones distribuidas geográficamente. Entonces, las comunicaciones y el bajo consumo fueron una de las principales ideas o conceptos para su diseño, digamos. Después, para los PLC, podemos mencionar que tiene menor costo de entrada-salida para configuraciones grandes. En la RTU es al revés, tiene menor costo para aplicaciones pequeñas, porque en realidad originalmente se diseñaron para aplicaciones con poca entrada-salida. Otra característica también es que los PLC, a pesar de que están preparados para ambientes industriales, están pensados para estar instalados en un tablero. Creo que mencionamos que lo que era el grado de protección, pero se califican los grados de protección o índice de protección con dos números, el primero para sólidos de alguna manera, el segundo para líquido. Bueno, el grado de protección, por ejemplo, un grado típico es P55, mientras que las RTU están preparadas o son más robustas, están preparadas para estar instaladas en campos de la intemperie. Lo mismo, un poco repite el último tema, que los PLC están diseñados para condiciones
industriales, pero no muy severas, ambientales, mientras que las RTU, como les decía, al estar por ahí tiradas en el medio de la nada, una de las características es que son muy robustas. Bueno, acá les presentamos otro cuadro comparativo donde vemos un poquito la comparación entre los PLC y los relés. Y si recuerdan, vimos un poco que el origen de los PLC fue en la industria automotriz y básicamente nacieron reemplazando los tableros de relé, de automatismos por medio de relé o lógica dura. Básicamente, lo mencionamos en ese momento, nos permiten reducir espacio, reducir cableado, es menos costosa la implementación para procesos complejos, y también, que les pasaba, por eso nace la industria automotriz, si tenían que hacer alguna modificación en una línea de montaje, se imaginan en una lógica de relé, era un trabajo bastante arduo para el tablerista modificar toda la lógica. En cambio, hoy vemos que es a través de configuración y software es muchísimo más sencillo. Bueno, los principales componentes de un PLC o controlador lógico programable son, lo vamos a ver desde el punto de vista de un PLC mediano a grande, que es un PLC modular. Nos vamos a encontrar con un módulo que es la fuente de alimentación del PLC, otro módulo que es la unidad de procesamiento, o lo van a ver como CPU. Después vamos a encontrar que existen módulos de distintos tipos de entradas y salidas. Después también podemos encontrar en el módulo CPU, memoria no volátil o EPROM, memoria volátil o RAM, que es perfectamente asociable a lo que hoy conocemos estos términos para una PC de escritorio. Un término que es el reloj verificador de procesamiento, y lo van a encontrar como Watchdog Timer. Eso se los dejo, y es una de las preguntas que van a encontrar al final de la presentación para que lo investiguen un poco. Y después, como les decía, van a encontrar la posibilidad de instalar módulos de comunicaciones que les permiten al PLC hablar distintos protocolos, o si se quiere, distintos lenguajes, y comunicarse con PLC de otras marcas u otros equipos. Bueno, un poco lo mencionó Ariel, creo que en la clase pasada. La forma de trabajo de un PLC es un lazo continuo, un lazo cerrado, y en muy resumidas cuentas, lo que vamos a tener cuando arranca un PLC va a ser una prueba de diagnóstico del sistema. Pasada esa prueba de forma correcta, si no tenemos problemas, se hace una lectura de las entradas que tienen el módulo, como vimos, de entradas. Se va a ejecutar el programa que configuramos, que programamos en el PLC, y después se van a escribir las salidas. Si ven, digamos, está de alguna manera representado el lazo de control que vimos en la primera clase, porque tenemos la lectura de las entradas, que es la lectura que vamos a obtener de los sensores que fuimos viendo en la clase pasada en campo. Con la lectura de esos instrumentos, de esos sensores, el programa, con la lógica que vamos a haber programado nosotros, va a tomar una serie de decisiones y se las va a comunicar a las salidas. Y esas salidas van a actuar la tercer pata que nos falta todavía ver, que son los actuadores o elementos finales de control, que son, por ejemplo, una válvula, un variador de velocidad, el arranque de un motor, etc. Bueno, en este slide ven una parte de lo que es el arranque verdadero de un PLC, que implica todas estas secuencias de tareas, que no es tan sencillo como lo que vimos antes, pero queríamos compartir con ustedes algo un poco más real. Bueno, mencionamos que en los PLC tenemos distintos tipos de entradas-salidas. Un tipo de entrada la denominamos entradas discretas, o DI, Digital Output, perdón, Digital Input. Dentro de las Digital Input, que son módulos, repito, que denominamos de entradas discretas, y nos van a permitir colectar de campo señales provenientes de
instrumentos discretos. ¿Cuáles son los instrumentos discretos? Son los interruptores. Son el segundo tipo de instrumento que vimos en cada una de las variables de proceso que estudiamos. O sea, un interruptor de nivel o una boya, como la que usamos en el proyecto, nos va a generar una entrada discreta, o DI, que se va a comunicar al PLC a través de este tipo de módulos. Las entradas discretas nos permiten conectar instrumentos on-off o interruptores, como les comentaba, y tanto en alterna como en continua, AC o DC. Y niveles de tensión de 24, 120, 110 o inclusive 220 volt. Después, dentro de estas entradas tenemos dos tipos que se los menciono rápidamente. Pueden ser sumidero o fuente. Esto tiene que ver si toman o reciben corriente del instrumento. Bueno, acá lo que podemos ver es la representación esquemática del circuito de una entrada discreta, en primer lugar. Después en la imagen ven la imagen, la redundancia, de un módulo de entradas discretas, y a continuación cómo se conectan las señales discretas a ese módulo. Una representación esquemática, ¿no? En una especie de diagrama de conexionado. Como tenemos entradas discretas, vamos a tener salidas discretas. Las salidas discretas las podemos clasificar en salidas tipo relé, o sea que el PLC va dentro del módulo, tiene un relé y lo abre y lo cierra, o sea, abre y cierra un contacto. Salidas tipo transistor, acá lo que tiene el módulo es un transistor de potencia que lo va a abrir y lo va a cerrar en función siempre a la lógica que esté configurada en el PLC. Y un tercer tipo de salida es denominada TRIAC, que es un elemento de electrónica de potencia, que hace a las veces de relé, pero tiene las características que permite un accionamiento rápido. Otra vez, tenemos en primer lugar, para la salida discreta, el circuito esquemático de una salida discreta, del tipo a transistor, la imagen de un módulo de salidas discretas, y la imagen de lo que sería una representación gráfica de cómo es el conexionado de esas salidas discretas. Cuando hablamos de salidas discretas, como vimos recién, con entradas discretas, esas entradas al PLC las asociamos a elementos interruptores, como dijimos, que puede ser un interruptor de nivel o boya, un interruptor de caudal o paleta, como el que vimos en la clase pasada, a un presóstato. Bueno, las salidas discretas nos permiten cerrar o abrir un contacto. Esto implica alimentar o no una válvula o cerrar el contacto de un arranque para un motor. Otro tipo de entradas que podemos encontrar en los PLC son las denominadas entradas analógicas. Estas entradas las podemos clasificar en entradas del tipo 420 mA, es una entrada de corriente y es la que vimos, que es probablemente la que más se utilice a nivel industrial, y está asociada, si recuerdan, a todos los instrumentos que vimos denominados transmisores. O sea, a un caudalímetro, a un transmisor de nivel, a un transmisor de temperatura. Cuando mencionamos los transmisores de temperatura, bueno, lo que generan es una señal de tipo 420 mA que se va a comunicar a un módulo de este tipo. Después también, dentro de las entradas analógicas, que no se ven tanto, pero existen, tenemos entradas de tensión que varían entre 0,5 volt, y también hay entradas que permiten conectar directamente termocuplas o RTE, que son los termoelementos del tipo resistencia, o PT100, por ejemplo, que vimos el encuentro anterior. Bueno, otra vez vemos el circuito esquemático de una entrada analógica de PLC común, la imagen de un módulo de entradas analógicas y un diagrama de conexionado esquemático, o cómo conectaríamos
un instrumento 420 mA al módulo. Y finalmente, cuando hablamos de entradas de input-output, tenemos las salidas analógicas, que nos van a permitir generar una señal, por ejemplo, de corriente entre 420 mA, que varíe, por ejemplo, en función de una entrada analógica. ¿Qué nos permite este tipo de salida hacer? Bueno, por ejemplo, si tenemos que variar la velocidad de un motor a través de un variador de velocidad en forma continua, por decir un número, entre 50 y 80 revoluciones por minuto, RPM, vamos a necesitar una señal de salida que varíe de alguna manera en forma continua entre esos valores. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es, a través de la señal de corriente entre 4 y 20 mA, conectarnos al variador de velocidad y que el variador con esta señal, valga la redundancia, varíe su velocidad en función de este valor de corriente o de salida del PLC. También, si tenemos una válvula, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos los elementos finales de control, si es una válvula modulante o válvula de control, también vamos a querer que varíe la válvula su carrera entre, por lo general las carreras de las válvulas se indican en porcentaje. Si queremos que varíe entre un 10 y un 60% de apertura en la carrera, vamos a necesitar una señal modulante que varíe entre dos valores continuos, digamos. Entonces este módulo nos va a permitir generar esa variación continua que vamos a utilizar para controlar la válvula, o el elemento final de control. Tengan la idea de que nosotros del PLC vamos a salir con esta corriente 420 mA, con esta corriente 420 mA, y el elemento final de control va a recibir esta corriente 420 mA y la va a transformar en revoluciones por minutos en un variador o en una longitud de carrera de apertura o cierre de una válvula. Eso se va a encargar el elemento final de control. Bueno, esto lo mencionamos en la primera clase. Creo que existe un estándar de programación de PLC, que es el 61131 de IEC, que define 5 lenguajes de programación. Esto obviamente se generó para poder estandarizar los lenguajes de programación para todos los fabricantes de PLC y programadores y facilitarnos la vida. Uno de los lenguajes de programación se denomina lenguaje estructurado, y acá vemos un pequeño ejemplito de lo que es el lenguaje estructurado, y es lo más parecido a un lenguaje que se denomina de alto nivel. O sea, cualquier lenguaje de programación que conocemos hoy, nada, por mencionar uno, yo soy un poco más viejito que Ariel, pero por ejemplo el lenguaje C o Python, que hoy está tan de moda. Tenemos otro lenguaje definido por el IEC que se denomina lista de instrucciones. Esto es más parecido, para el que todavía es más viejito, y me incluyo ahí también, al lenguaje assembler de máquina, para programar computadoras. Después un tercer lenguaje que tenemos es el denominado diagrama escalera o ladder, que es el lenguaje madre de los PLC, y si ven la representación, y es lo que estamos viendo en la práctica, es muy parecido o es en realidad la representación lógica de diagramas de contactos que reemplazaron la lógica cableada o de cableado duro que veíamos de relé. El cuarto lenguaje es el denominado diagrama bloque de función, y básicamente se programa con bloques, comunicando distintos bloques de programación. Y el último es el gráfico de función secuencial, o GraphSet, que es un lenguaje de programación
que se utiliza particularmente para procesos cíclicos. O sea, tareas repetitivas, este tipo de lenguaje se aplica, está especialmente pensado para ese tipo de procesos. Bueno, sumamos algunos slides de alguna manera de cultura general. Acá mencionamos un poco lo que es un sistema de numeración, que lo definimos como un conjunto de símbolos que nos sirven para representar cantidades numéricas. La base de los sistemas de numeración es la cantidad de símbolos que utilizamos. Por ejemplo, en el decimal decimos que es de base 10 y utilizamos 10 símbolos para representar cantidades. El que podemos mencionar y vamos a mencionar un poquito más adelante es el binario, que utilizamos 2 símbolos para representar todas las cantidades, o octal, que usamos 8, y el hexa 16, que usamos del 0 al 9 y las letras de A a F. Bueno, el sistema binario, como decíamos, utiliza 2 símbolos para representar la información, que son ceros y unos. A su vez, podemos encontrar distintas agrupaciones de bits. Estos elementos ceros y unos se denominan bits. Podemos encontrar agrupaciones de 4 bits que se denominan nibble. Podemos encontrar una secuencia, una agrupación de 8 bits que denominamos byte. Después también van a encontrar el término word, que son 2 bytes o 16 bits, o un double word, que son 2 word, 32 bits. Bueno, acá en este slide mencionamos un poquito que es muy breve pantallazo de lo que es el álgebra de Boole, que es una metodología que inventó, o una serie de reglas que inventó Boole por 1800, y que sirve para resolver problemas lógicos que solo puede tomar dos valores. El álgebra de Boole, en el álgebra de Boole existen 3 operaciones lógicas, que son la suma, la multiplicación o el complemento. O negación o inversión, lo pueden encontrar con esos 3 términos. Y bueno, en esta tabla ven representadas a nivel de álgebra de Boole que representan cada una de las operaciones. Y obviamente trabaja con el sistema binario, ¿no? Esto probablemente lo vayamos viendo en la medida que vamos desarrollando la práctica. Bueno, dentro también del álgebra de Boole mencionamos que tenemos distintas propiedades, como por ejemplo la conmutativa, y esto aplica a lo que conocemos del sistema decimal, ¿no? Y matemática básica, digamos. La propiedad conmutativa nos dice que la suma, cambiar el orden en 2 operandos de una suma, es lo mismo que en el producto, o sea, A más B es igual a B más A, o A por B es igual a B por A, la propiedad asociativa y la propiedad distributiva. Y por último, mencionamos que existen, para la simplificación del circuito lógico, 2 leyes que se denominan leyes de De Morgan, porque las desarrolló él, que nos dice que, les decía que tenemos 2 leyes. La primera es que el negado de una suma es igual al producto de los negados de cada uno de los componentes, y lo mismo para el producto. Igual, esto es simplemente a modo de presentación. Después, como les decía, la forma práctica de todos estos conceptos las vamos a ir desarrollando, las vamos a ir viendo con el proyecto, cuando aplique. Por ahí, Juan, no sé si a modo de ejemplo mostrarles cómo funciona la multiplicación o la suma de alguna tablita con algunas entradas después. Sí, sí, claro. Por eso lo dejo más para lo práctico, por ahí es más sencillo verlo, e inclusive simularlo. Sí, porque es más simple de lo que parece en realidad.
Sí, sí. Simplemente es una serie, presentamos los nombres y los filósofos o matemáticos que hicieron estos desarrollos, pero es simplemente a modo ilustrativo. Después, en la práctica, como dice Ariel, es mucho más sencillo. Bueno, definimos una función lógica como una expresión algebraica que está formada por variables binarias, y estas variables se desarrollan a través de las operaciones básicas que vimos del álgebra de Boole, que son la suma, el producto y la negación. Bueno, otro concepto interesante para que conozcan es el de tabla de verdad. La tabla de verdad es una representación gráfica de todos los valores que puede tomar una función lógica para cada una de las posibles combinaciones de las entradas. Es básicamente un cuadro, una tabla que tiene tantas columnas como variables tenga la función, y tantas filas como combinaciones binarias se puedan construir. Siempre estamos hablando de lógica binaria, ¿no? y sistema binario. El número de combinaciones que podemos encontrar o de filas es 2 a la n. O sea, 2 a la potencia de la n. Y n es el número de variables que utilizamos en la función. Y acá vemos un ejemplito. Por ejemplo, si tenemos la función a más b, siempre estamos hablando de lógica binaria. Vamos a hacer la tabla de verdad. Primero vamos a ver cuántas combinaciones para ver la cantidad de filas que tenemos. Es 2, dijimos, a la cantidad de elementos. Los elementos en este caso son 2, A y B. 2 a la 2 es 4. Como tenemos 4 combinaciones, tenemos 4 filas. Y acá tenemos la tablita armada de esta función que es A más B, donde ven las entradas A y B y el resultado de la función lógica A más B, que es justamente una de las funciones que vimos que definía Boole. Bueno, como esto es binario, vemos que si A es igual a 0 y B es igual a 0, la suma de A más B es 0. 0 más 0 es 0. Siempre tengamos en cuenta que esto es binario, no es decimal. La suma de A igual a 0 más B igual a 1 nos da 1. La suma de 1 más 0 nos da 1. Y finalmente la suma de los dos operandos en 1, como dijimos, es lógica binaria, no es decimal, es 1 más 1 es igual a 1. Igual esto, antes de que se adelante Ari, lo vamos a ver por ahí a nivel de lógica de contactos en el PLC, es por ahí esclarecedor y no ¿Querés? tan confuso. Perdón, no sé, ¿querés que comparta la pantalla y... Sí, si te parece, si querés terminamos, que no queda mucho, y después vamos a algunos ejemplos de la práctica. Muy bien. Después tenemos lo que se denominan compuertas lógicas, que son dispositivos o elementos que nos permiten realizar las operaciones booleanas que veíamos como la suma, el producto o la negación. Y si vemos también, podemos tener la representación de las compuertas lógicas a nivel de contactos, que es lo que vamos a utilizar para programar el PLC. Lógica de contactos o LADA. Y acá si ven la segunda fila, tenemos la representación de la tablita de verdad que vimos recién, que es A más B. Esto en lógica de contactos, la función A más B es esto, son dos contactos en paralelo. Pero ahora lo vamos a simular y lo vamos a ver mejor ahí. Después tenemos otro tipo de compuertas que son, en definitiva, si se quiere, la combinación de estas operaciones, que son las tres operaciones básicas de Boole, que son, por ejemplo, la compuerta SOR, una compuerta NOR, que es una OR o suma negada, la NAND, que es una AND o producto negado, etc. Bueno, esto se los menciono rápidamente para el que quiera investigar y para que tengan el concepto o la idea
es que a veces nos encontramos con estas dos definiciones, que podemos ver que hay dos tipos de lógica, una que se denomina lógica combinacional o lógica secuencial. Básicamente, la lógica combinacional es la que podemos desarrollar a través de las compuertas lógicas o lógica booleana, donde las salidas dependen únicamente del estado de las entradas en ese momento, en un instante dado. O sea, tenemos una combinación de entradas y pasa por la lógica que tenemos y nos va a dar una salida. Eso se denomina lógica combinacional. En cambio, después tenemos otro tipo de lógica que se denomina lógica secuencial, en donde el estado de las salidas depende del estado de las entradas en ese momento y aparte puede depender del estado anterior de las entradas. O sea, si tenemos una secuencia de entradas X antes, bueno, la lógica va a considerar o va a tener en cuenta lo que pasó antes con esas entradas y va a generar una salida en función de eso, del estado de las entradas en ese momento y del estado de las entradas en un momento anterior. Ahí hablamos de que el sistema tiene memoria. Y en este tipo de lógica vamos a encontrar no solamente bloques funcionales de tipo compuertas lógicas, como vimos de la álgebra de Boole, sino para poder lograr que el sistema tenga esta memoria, vamos a tener que incorporar dispositivos que se denominan flip-flops o biestables. Esos elementos nos permiten generar esa memoria. Pero no los quiero marear con esto, después lo podemos ver en más detalle. Nosotros vamos a ver, lo que vamos a ver en el proyecto es lógica combinacional, o sea, es un sistema que solamente va a depender del estado de las entradas en ese momento. Bueno, y después, finalmente, algunos conceptos generales de programación, como, digamos, algunas reglas de buenas prácticas para armar un programa o generar un programa de PLC. Como puntapié inicial, tenemos que armar una buena memoria descriptiva o especificación de control, o sea, determinar qué debe hacer el sistema de control y en qué orden. Después, un segundo paso es identificar todas las entradas y salidas que vamos a necesitar de la planta a nivel de entradas y qué necesitamos controlar a nivel de salidas. O sea, tenemos que identificar todas lo que se dice en la jerga, todas las I/O, de input y output. Después, depende de la complejidad y las herramientas que encontremos, podemos ver si la lógica que tenemos que desarrollar es un modelo algebraico que en realidad corresponde a un modelo algebraico, por ejemplo, simplemente al de Boole, o es un sistema secuencial o combinacional. Esta etapa podemos utilizar alguna herramienta, si no simplemente es desafilar el lápiz y ver qué sale. O sea, en definitiva hacer el programa. Después, otro paso es asignar las direcciones de entrada y salidas que tenemos en nuestro modelo y PLC. Una etapa siguiente sería codificar o programar lo que estuvimos analizando en las etapas anteriores en el PLC, de acuerdo a alguna de las lógicas, perdón, a alguna de las herramientas que vimos o lenguajes de programación, y en función también de esta etapa de la representación del modelo, ahí podemos ver si, por ejemplo, como les decía, es una serie de pasos que se repiten en el tiempo. Por ahí, en esta etapa de la codificación, podemos determinar si conocemos el lenguaje Grapset, por ejemplo, programarlo en lenguaje Grapset. Y si no, digamos, el lenguaje ladder es universal, es un lenguaje que nos permite
trabajar con cualquier tipo de lógica, con más o menos trabajo, pero es bastante universal. Después la próxima etapa sería cargar el programa que hicimos en el lenguaje que definimos en el PLC o en el controlador y verificar el funcionamiento. Y una etapa más que sería la simulación, si tenemos la posibilidad de tener un software de simulación sin la planta real. Nosotros vimos que los PLC chiquitos, por ejemplo el que utilizamos en la práctica y pasa con la mayoría de los fabricantes, los programas de simulación son gratuitos, en cambio ya para los PLC de gama media o alta, todos esos programas son licenciados y hay que pagarlos y no son baratos. Bueno, y por último vemos un poquito la representación gráfica, el diagrama de flujo de lo que pusimos en palabras antes. Y como el resto de las presentaciones, algunos links de interés con a 3 familias de PLC, que son por ahí los que más se ven hoy en la Argentina y que tienen más base instalada, y algunas preguntitas que van a estar subidas en la presentación para que vayan completando. Y con esto ya pasamos de la parte teórica a la práctica. Ari, si tenés el simulador, si querés. Bueno, sí, te hago una consulta. No sé si por ahí en principio mostrar la diapositiva o el esquema que había hecho este mixto. ¿Querés este decís? Con las... No, bueno, este lo podemos hacer ahora. Después por ahí mostrar el esquema de tanque en mixto para ver Ah, bueno, dale. cómo va el conexionado. Ahora podemos avanzar con estas, con las compuertas. Dale, si querés hacemos alguna, decía, si querés cargar, si tenés el simulador, Sí, si tenés el Celio, podemos ver, cuando bien. hablamos de que es una suma lógica o un producto, y por qué la suma de dos operandos, si los dos están en uno, entre comillas, nos da uno. Bueno, lo voy armando y lo vamos comentando, si te parece. Dale. Sí, sí, Acá está sí. lo que habíamos visto la última vez. Vamos a hacerlo acá abajo para no generar otro programa nuevo, si quieren, si les parece. Y ver cómo es esto de las compuertas y el álgebra de Google y las sumas. Dejo de compartir y tomás vos. ¿Vale? Bien. Vamos a elegir una entrada, 4 y entrada 5, por ejemplo. Vamos a colocar acá. Para hacerlo un poquito más gráfico, tal vez, las vamos a correr. Una salida. 5. Bien, ahí está. Bueno, acá colocamos dos entradas digitales DI y una salida digital DO. Vamos a simularlas. Estas dos entradas digitales están conformando lo que se denomina puerta OR. ¿Qué quiere decir OR? Ya el nombre nos da una cierta ayuda de qué se trata.
La compuerta OR, como vieron en la tabla, no sé si podrás compartir la tabla, Juan. Yo dejo de compartir la pantalla ahora un segundo. Ahí está. Bien, la compuerta OR, que es esta que tenemos acá, como pueden ver, ¿qué quiere decir? Tenemos la tabla acá, que si A está en cero y B está en cero, ¿qué quiere decir? Que están abiertos estos contactos. La salida que vamos a tener, como es cero, porque no estaría pasando corriente por ninguno de los circuitos. No se cierra el circuito por ninguno de los dos lados. Si A es cero y es uno, la salida va a ser uno. Porque si bien por A no pasa, por B sí. Después, lógicamente, 1 y 0 en este caso van a dar, va a pasar por A la corriente y por B no. Y 1 más 1, la corriente pasa por acá o por acá, es lo mismo, termina encendiendo la salida. Ahora volvemos, si querés, Juan, dejar de compartir. Volvemos a nuestra pantalla, vamos a hacer la simulación. Yo con que encienda la entrada 4 ya voy a tener salida, y si enciendo la 5 voy a seguir teniendo salida, apagando la 4, la 5 voy a dejar de tener salida. Si enciendo la 5, sí. ¿Qué quiere decir esto? Esto es la representación de una compuerta OR. Perdón, Ariel, pero no se está compartiendo la pantalla. Perdón, gracias, te agradezco, muy amable. Volvemos, ahí está. Ahora sí, están viendo. Borro esto un poquito. Acá, como les comentaba, nosotros colocamos la entrada 4 y la entrada 5. Activando cualquiera de estas dos, vamos a ver que tenemos la salida Q5. Entonces acá se comprueba, como dice su nombre, compuerta OR, que cualquiera de las dos que yo active, una o la otra, voy a tener una salida, incluso si activo las dos. También está la otra compuerta como para representarlo y verlo. Vamos a la edición. La compuerta AND, que es se dice que es una multiplicación binaria. Y yo acá tengo que tener la compuerta AND es I, perdón, 5. Y se dice que está en serie. Acá debería tener las dos entradas activadas para tener un 1 a la salida. Si activo una, no vamos a tener salida, pero si activo las dos, sí. Cualquiera de las dos que desactive ya no tenemos salida. Si ustedes vieran la tabla de verdad de la compuerta AND, verían que 0 y 0 me da 0. 0 y 1 me da 0. 1 y 0 me da 0. Y 1 y 1 me va a dar 1 a la salida. Y acá tenemos la representación de las compuertas eh, en ladder, por ejemplo. Bueno, creo que con esto más o menos la parte de compuertas, después pueden investigar, pueden jugar, pueden armar las compuertas ustedes, el resto de las compuertas y hacer las pruebas. No sé si quedó alguna duda, quieren hacer alguna consulta respecto a esto, esta parte de compuertas. Sí, Ari, o cualquiera de los temas que vimos rápidamente antes, cualquier duda. Vamos, bueno, no habiendo dudas, podríamos pasar, no sé si alguien tuvo la oportunidad de hacer los ejercicios o de desarrollar y Perdón, quiere Ari, ahí ver. me parece que tenemos algo en el chat. Bueno, las compuertas son una, una representación de estados.
puede que vos en algún software tengas compuertas, pero básicamente que las formás haciendo esto. En el caso de la XOR podría ser que la necesites. Ahí, Ariel, Pero sí, perdóname. sí, Como vimos, y está en la, digamos, en la presentación, no, nosotros estamos viendo acá la representación de las compuertas en lenguaje ladder a nivel de contactos. Si nosotros programáramos, en vez de en ladder, en diagrama de bloques, en vez de tener contactos, lo que vamos a tener es un bloquecito, por ejemplo, un cuadradito con dos entradas. El bloquecito, como decía Ariel, se va a llamar OR, y con esas dos va a tener la cajita dos entradas y una salida. Y va a ser la operación que se ve acá en diagrama de contacto. O sea, va a ser una instrucción, si querés, o un bloquecito de programación que está incluido en el lenguaje de programación que elijamos. Ahora bien, nosotros lo hicimos en ladder porque es súper gráfico y ves bien cómo funcionan los contactos, a nivel contactos. Es lo mismo si tuvieras un relé electromecánico, sería lo mismo. Con los bloques, la diferencia que tenés es que si vos ves, justo estaría ahí cargando uno ahora, es un bloquecito, no sabes lo que pasa adentro, simplemente sabes que le pones las entradas, el bloque va a ser la función AND o producto, y vas a tener la salida en función a la tablita de verdad que vimos antes. bueno, acá, como les decía Juan, tienen la representación de una compuerta AND, en vez de tenerla por cable, en este caso, y por ladder, la tenemos por bloque. Así se ve la misma compuerta que habíamos hecho antes en un diagrama de bloque. Acá podemos ir añadiendo las entradas en un diagrama de bloques, colocando las salidas, por ejemplo, salidas, out, y hacemos el conexionado. Esto es a modo de ejemplo, es rápido, porque tratamos de ver en el curso más ladder, que es lo que más se utiliza. Esto también se utiliza mucho, lo pueden investigar después por su cuenta. Es siempre interesante jugar un ratito para ver la lógica de funcionamiento. Bueno, acá puse en run, si activamos esta entrada, no tenemos salida, porque la AND, recuerden que era una y la otra, como indica el nombre, y si activamos las dos tenemos la salida. Entonces, bueno, tenemos la representación del bloque, de la compuerta AND y de cómo estaría funcionando. Bueno, buenísimo. ¿Alguna consulta más? ¿Alguna duda que les haya quedado? Bien, estábamos comentando, no sé si... Mirá, si querés, si tenés ganas, Juan, acá tenemos una pregunta, tiene algunas dudas con la bomba centrífuga y cree que hay que corregir algunas cosas. Es posible que haya que corregir, y si querés, podés entregarlo o podés compartirnos la pantalla, o si tiene alguna duda lo podemos ver eh, a medida que avanzamos, como ustedes prefieran. ¿Qué tal, Ariel? ¿Se me escucha? Sí, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Nada, no sé si es conveniente o no compartir pantalla, pero mi duda es más bien por si hay cosas que se pueden representar dentro del sistema ladder, pero que en realidad podrían estar en la intemperie. Por ejemplo, había mencionado los switches de la boya, por ejemplo, de los tanques de agua. Yo no sé si eso se puede representar dentro del diagrama ladder. ¿Cualquier cosa podría mostrarlo? Mira, justamente confeccionamos una diapositiva que representa un poco más el esquema de cómo estarían funcionando las boyas, el tanque y el PLC. Si querés ahora la compartimos y así las pueden ver.
y tal vez eso te despeje algunas dudas. Claro. Ahora lo vemos y si querés me comentás qué te parece. Dame un segundito. ¿Vos tenés la diapositiva, Juan? No, no la tengo acá. No sé si vos la tenés. Sí, ahora la busco. Dale. No la ingresé, pero bueno, les voy a compartir la imagen. Mientras Ari busca la imagen, volvemos si quieren otra vez a la idea que vimos en la primera clase y fuimos desarrollando en el resto de los encuentros, donde tenemos un lazo de control que va a estar conformado por elementos sensores, por un elemento controlador y, como les decía, los elementos finales de control. Si consideramos al interruptor de nivel o boya como el elemento sensor, bueno, eso nos va a generar, la boya va a tener dentro de la boya vamos a tener un contacto que se abre y se cierra en función del nivel. Ese contacto que se abre y se cierra va a generar una entrada discreta, entonces la vamos a tener que conectar eléctricamente a un módulo del tipo de entradas discretas como el que vimos hoy en la presentación. Esa señal va a llegar al PLC, nosotros vamos a tener que programar el PLC con ladder, haciendo alguna de estas funciones lógicas que veíamos recién, y el resultado de esa función lógica, que en este caso va a ser una lógica o una función lógica combinacional, porque solamente va a depender del estado actual de las entradas, se va a comunicar a un módulo de salida para poder comunicar esta señal al mundo exterior, digamos, o al elemento final de control, que por ejemplo, si es una bomba, nosotros, por ejemplo, vamos a querer cerrar un contactor, entonces necesitamos un módulo de salida discreto, por ejemplo, con salida relé, que se cierre y actúe un contactor o un relé que actúe la bomba. Pero ahora, si Ari tiene la imagen, está ejemplificado de esto. Bien. Bueno, acá pueden ver la representación de nuestra imagen. Un segundito. Bueno, acá abrí la imagen. Como pueden ver, está un poquito la representación. Hicimos una mezcla entre la representación del plano, del esquemático, y cómo estaría conectado en el PLC. Paso a comentarles. Bueno, acá tenemos nuestro PLC. Nuestro PLC básicamente tiene una parte donde se alimenta con 24 volts de corriente continua, en este caso, puede ser de 220, por lo general se trabaja con 24 volts porque es una tensión segura, más por ejemplo en este caso que estaríamos trabajando con agua, un tanque. Se alimenta con 24 volts de continua y después ya directamente acá arriba tenemos las entradas, las que veníamos viendo, y las salidas. En este caso, de la 1 a la 9 tenemos las entradas digitales y A y B y C son entradas analógicas. Bien, acá tenemos las salidas de Q1 a Q8 y son de relé normal abierto. ¿Qué quiere decir? Que mientras yo no tenga la salida en 1, en nuestro programa, no va a pasar corriente por acá. Vamos a ver.
Si nos fijamos, acá tenemos las boyas. Voy a hacer un poquito de zoom sobre esto. Acá tenemos las boyas. Estas boyas que van a estar colgando dentro del tanque es una boya de, como indicó acá Juan, low o bajo nivel, y low high, que es alto nivel. Perdón, level high y level low. Sepan disculpar el error. Level high y level low son nuestras dos boyas, una para indicar que el tanque está lleno y la otra para indicar que el tanque está vacío. Dentro de estas boyas hay un contacto que se va a abrir o cerrar según si la boya está colgando o si la boya está flotando. Ese contacto nos va a permitir pasar, nosotros cableamos estos 24 volts que vienen de la fuente que alimenta el PLC, vienen hasta la boya. Si el contacto se cierra, van a pasar por este cable, van a llegar a nuestra entrada del PLC y va a indicar que nuestra entrada está cerrada y está en 1, y ahí vamos a tomar una acción. Entonces, dependiendo de cómo está el contacto interno de la boya, vamos a tener un 1 o un 0 dentro de nuestro programa en nuestro PLC. Habíamos visto que teníamos una llave manual automático. Vamos a alejar un poquito esto para ver todo el panorama. Y también a esta llave manual automático llevamos un cable de alimentación, y de acá deberían volver dos cables, después lo vamos a completar, dos cables, por ejemplo a la entrada 5 y a la entrada 6. Un cable para cuando la llave está en 1 y un cable para cuando la llave está en 2. Entonces, se va a cerrar un contacto u otro y va a dejar pasar corriente a nuestras entradas. Lo mismo estos pulsadores. Cuando nosotros lo tengamos presionado, se cierra un contacto como el que está acá de las boyas, por ejemplo, y deja pasar la corriente hacia nuestra entrada, en este caso la entrada 2, y para el pulsador de parada la entrada número 3 o 4, perdón. Esta es la representación gráfica y del esquema de cableado, de cómo se vería aproximadamente. Acá la salida, nosotros tenemos 220, supongamos que quisiéramos activar una bomba o un motor, tendríamos un cable de la bomba pasando por acá, este contacto estando abierto, no deja pasar la corriente, y este es el neutro, va directo. En caso de que quisiéramos encender la bomba, cerraríamos este contacto, la electricidad fluye, pasa y prende nuestra bomba. Normalmente, en la realidad, fíjense que acá el relay dice 8 amperes, se agrega un contactor para poder manejar más potencia, o incluso hasta un variador de velocidad, depende del proceso, qué tipo de cosas hay que hacer, arranque suave, etcétera, depende del tamaño de la bomba. Hasta acá no sé si se entendió, si hay alguna duda. Sí, se entiende. ¿Pudiste despejar un poco las dudas que tenías con respecto al funcionamiento de cómo iba esto? Sí, despejé unas cuantas dudas. Perfecto. Bueno, lógicamente, toda nuestra instalación debe estar protegida. Por ejemplo, nuestras boyas bien protegidas obviamente, para estar sumergidas en agua. Después habrá que realizar el cableado, la canalización correspondiente para llevar nuestro cable hasta donde está el tablero, que podría estar mejor bajo techo y con un gabinete adecuado de las condiciones que mencionó Juan, por ejemplo, IP67, que es el grado de protección de nuestro gabinete, o envolvente, como se suele llamar, y lo que hace es asegurarnos, según el índice de protección, en este caso 67, que es apto para estar a intemperie, que no va a pasar agua, polvillo, etcétera, que pueda dañar nuestro equipo. Esto básicamente es lo que deberíamos tener en cuenta a la hora de montar el equipo en una instalación.
si nosotros vamos, voy a compartirles ahora la pantalla de... Ari, perdóname, antes de que Sí, salgas, bien, bueno, soy reiterativo, pero justo en esta imagen se puede ver más claramente el tema que venimos, con el que venimos insistiendo, o que vengo insistiendo de ver el esquema del lazo de control. Acá vamos a ver que por la parte superior del PLC valga la redundancia, tenemos las entradas y van a entrar las señales de campo, por ejemplo, los interruptores de nivel o boya, que van a ser nuestros elementos sensores. En el medio o en el centro tenemos el PLC, que es nuestro elemento de control, y abajo del PLC tenemos conectado el motor, que va a ser nuestro elemento final de control o actuador. Entonces acá tenemos bien representado gráficamente los tres elementos o las tres patas del lazo de control: los sensores, el controlador y el elemento final de control. Era eso nada más, Ari. perfecto. Bueno, acá lo que hicimos fue mezclarlo un poco también con el esquema y el conexionado para que se entienda más o menos la relación entre el gráfico y lo que queda finalmente. Paso a compartirles, tengan en cuenta esto que está acá. En particular tengan en cuenta, por ejemplo, que supongamos esto, vamos a hacer este ejercicio ahora que es interesante. Nosotros quisiéramos encender nuestra bomba. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar la llave en la posición número 2, que va a estar en la entrada, lo voy a hacer un poco así ahora, 5. Entonces, cuando nosotros llevemos esta llave a la posición 2, ¿qué va a hacer? Va a pasar corriente por acá y va a activar la entrada 5. Entonces, vamos a poner que nuestra entrada 5 es la parte manual y que la bomba se va a activar cuando pulsemos el pulsador de marcha que va hacia la entrada número 3. Se puede ver acá. Entonces, una vez que la llave esté en... Lo que deseamos es que una vez que la llave esté en la posición 2 manual y que se pulse el pulsador de marcha, el verde, la bomba arranque. Y que si pulsamos el rojo, la entrada número 4 se detenga. Bien, vamos a hacerlo ahora. Creo que lo teníamos hecho, pero vamos a abrirlo. Bien. En modo manual, el pulsador de apertura setea nuestra salida 1 y en modo manual, el pulsador de cierre resetea nuestra salida para que la bomba se apague. En realidad la entrada sería la 5 y los pulsadores serían la 3 y la 4 respectivamente. Ahora bien, vamos a hacer una cosa. Supongamos, volvemos al esquema, vamos a borrar esto. Volvemos al esquema. Se puede ver, ahí están viendo la pantalla del PLC. Sí. Sí, sí, se ve. Perfecto. Si volvemos al esquema, podríamos pensar que está bien, que estaría bien, pero podríamos pensar en una mejora y evitar que la bomba se encienda si no hay agua en el tanque. Para lo cual, podríamos poner esta boya en nuestro circuito de alguna forma que impida que si el nivel está bajo, arranque nuestra bomba. ¿Cómo se les ocurre que podríamos llevar adelante eso si quieren hacer este ejercicio? Ari, si me permitís, y mientras Sí, los chicos lo van pensando, justo y enganchándolo con lo que veíamos en la primera parte, cuando Ariel decía que tenemos que tener dos condiciones simultáneas para poder arrancar la bomba manual, es que la llave esté en manual y
esté el pulsador verde de marcha apretado. Y si recuerdan, que también se los mencionó Ariel cuando estábamos viendo la tabla de verdad, ya ahí tenemos una función lógica, que es la AND, o producto lógico. O sea que tenemos que tener dos condiciones, manual y el pulsador de marcha en manual presionado. Simplemente mencionarlo para que se pueda ir relacionando con lo que vimos antes y con esto de las funciones lógicas. Que lo manejamos todos intuitivamente, pero bueno, es simplemente darle un nombre un poco más formal, nada más. Acá, por ejemplo, estaríamos poniendo la llave en manual en la entrada 1, estaríamos cerrando nuestra llave, esta llave poniéndola en la posición. Y la entrada 2 es simplemente un botón que se presiona para que se active nuestra salida. Pero el botón lo soltamos y sigue activada. No se ve el programa de salida, se ve el gráfico del PC. Solo en la pantalla, ahora les comparto. Ahí está. ¿Lo pueden ver ahora? Ahora sí. Sí. Bárbaro. Gracias. Bueno, cerramos el pulsador este y ya quedaría seteada nuestra salida. Ven que la salida se encuentra seteada a pesar de que el pulsador no está presionado, porque si recuerdan, habíamos usado el contacto que memorizaba la salida y iba a detenerse solo cuando le demos el reset. Recuerdan las salidas memorizadas. Ahora si apretamos la entrada 3, que es el pulsador de detener. Ari, perdón, déjame también agregar, Juan Perfecto. Molesto. No, todo es bienvenido, lógicamente. En algún momento mencionábamos que teníamos dos tipos de lógica, secuencial y combinacional. La combinacional dijimos que solo dependía del estado de las entradas en ese instante. Justamente acá Ariel utilizó un bloque, que yo les mencioné, que es un tipo de bloque que se denomina flip-flop, que permite memorizar el estado anterior, porque si ven, tenemos una salida, en el caso anterior tenemos una salida actuada, y lo que teníamos antes en las entradas no permitían, o si veíamos el estado de las entradas, en ese instante nos decía que la salida no tenía que estar actuada, y sin embargo estaba actuada. Eso es porque ya no es una lógica combinacional, sino secuencial, porque utilizamos un elemento, como bien decía Ariel, que tiene memoria, que se llama flip-flop o set-reset. Es simplemente como para que vean cómo se hilvana un poco lo que veíamos un poco en teoría, que parecía algo medio complejo o complicado, y en definitiva es relativamente más sencillo de lo que se ve en la teoría. Bueno, bien. Acá tenemos esta lógica hecha. ¿Cómo creen ustedes que podríamos agregar a nuestro circuito la boya nivel bajo para que no encienda, y la boya de nivel bajo también agregarla de alguna forma para que si la bomba está encendida y no tenemos agua y se activa nuestra boya a nivel bajo, se apague también la bomba? A ver si alguien quiere arriesgar. ¿Puedo No. proponer algo? Sí, por favor. ¿Podemos poner en paralelo en la entrada 5 otro contacto que represente el activamiento del switch? Y eso se conecta con el RQ1. ¿Cómo sería? Ponemos en la entrada 5. Ponemos en la entrada 5, justo debajo del modo manual o del pulsador cierre, una conexión con la rama de la entrada 4,
y cuando se cierra ese contacto, excita la bobina RQ1 y de ahí se apaga la bobina SQ1. Más o menos va por ahí. Va por ahí. Vamos, si querés, lo representamos acá esquemáticamente. Habíamos dicho que nuestra boya está en la entrada, a ver, vamos a la boya a nivel bajo, el cable amarillo está en la entrada 1, ¿no? Vamos a cambiar rápidamente acá las entradas para adecuarlas a lo que es nuestro plano, porque si no nos vamos a volver locos. El modo manual era la 5. La entrada 1 era boya a nivel bajo, level switch low, pulsador de apertura, a ver, o pulsador de marcha, perdón, la entrada 3, pulsador de marcha, la 3, no, no, entrada 3. El pulsador de parada es la entrada 4. Todos los nombres. Y nuestra boya habíamos dicho que era la entrada 1. Entonces acá le vamos a dar el nombre, level switch está puesto acá, vamos a arrastrarlo y vamos a ponerlo acá. Bien, hasta acá, ¿qué va a suceder? Ponemos nuestra bomba en modo manual, activamos el modo manual que está en la entrada 5, ahí es como si hubiéramos girado la llave. Le damos un pulso a nuestro botón de marcha, entrada 3, y no se activó nuestra salida, Q1. ¿Por qué? Porque el switch no lo está permitiendo porque el nivel está bajo. Ahora bien, vamos a activar el nivel como si el sensor nos estuviera permitiendo. ¿Y qué tenemos acá? Que se activó nuestra bomba porque todo nos está permitiendo. Esto es AND. Esta y esta tienen que estar en 1 para que la salida pueda activar. Bien, ahora supongamos que bajó el nivel y nuestra boya abrió el circuito. ¿Se va a estar deteniendo la bomba? ¿Qué piensan? ¿Cómo dijo? Supongamos que ahora nuestra bomba está funcionando, pero se activa la boya de nivel bajo, se abre el circuito y debería detenerse la bomba porque hay nivel bajo y nos estamos quedando sin agua. La bomba va a funcionar sin agua y se va a quedar en vacío. ¿Qué piensan? ¿Que cuando se abra esta entrada se va a detener nuestra bomba?
Y yo creo que si detecta el nivel bajo de agua, tiene que detenerse. Bien, y tal como está nuestro circuito, ¿va a suceder eso? Según el circuito ahí estaría andando. Para lo que interpreto yo, no sé. Sí, sí, está muy bien. Pero digo, si yo ahora este contacto de la entrada 1 lo abro, porque la boya quedó colgando y abrió su contacto, Sí. ¿se va a detener la bomba? Y tendría que detenerse. Bien. A ver. Recuerden que este es un contacto memorizado. Si yo, por ejemplo, acá tenemos el pulsador presionado todavía. Yo voy a abrir el pulsador porque ya no estamos presionando más la marcha porque ya arrancó. Como vemos, nuestra salida, si bien el circuito ya no está activando el set, quedó memorizado y la bomba quedó andando. Ah, Y con lo cual, si también abro, y ven que está representado acá, que está cerrada la entrada, no está pasando la corriente, esta entrada está cerrada, está representado, pero nuestra bomba sigue funcionando porque nada la reseteó para que la detenga. Entonces, nuestro nivel bajó, el switch se abrió, pero la bomba no se detuvo. Si bien funcionó para no poner en marcha la bomba, no funcionó para detener la bomba en caso de que baje el nivel. Otra vez, Ari, perdóname. Sí, Es lo que veíamos y la diferencia entre lo que definíamos como lógica combinacional y lógica secuencial. Si esto fuera combinacional, es lo que decía el compañero recién, al abrir el contacto se caería la salida, porque si fuera combinacional nada más, la salida depende únicamente del estado de las entradas en ese momento. Ahora, como Ariel utilizó un flip-flop o un set-reset, la lógica depende también del estado anterior, o sea, se memorizó ese estado y a pesar de que las entradas en este momento nos dicen que la salida debería estar caída o no actuada, sin embargo, está actuada. Es, digamos, refuerza un poquito lo que veíamos en la teoría. Y por eso Ariel desarrolló, digamos, este ejercicio, para que vean un poquito también la diferencia y cómo se aplica prácticamente lo que veíamos en la teoría. no sé qué te parece, Juan, pero podemos pensar ahora qué tendríamos que hacer para que se detenga la bomba cuando el nivel baja. ¿Dónde creen que habría que colocarlo? Podemos verlo ahora o podemos dejarlo como ejercicio eh, para que lo piensen solos, tranquilos y hagan la simulación y ver el resultado de la próxima clase. Sí, por ahí si te parece que lo dejemos como ejercicio, así lo Parece que es más masticamos todo un poco. Sí, sí, me parece que es más interesante que puedan simularlo y pensarlo. Tiene una trampa, tiene una pequeña trampa. eh, eh, Así que si quieren lo dejamos acá para que ustedes lo vean eh, para la próxima clase y lo piensen. ¿Les ok, parece? ok. Bien, no sé si hay alguna consulta, alguna duda con respecto a lo que vimos hoy o en alguna clase. Bueno, entonces queda planteado el ejercicio para la próxima clase. Voy a estar acomodando esto para la próxima clase y voy a dejar subido el programa también por las dudas. Es preferible que lo hagan ustedes, hagan el ejercicio de armarlo. Les va a venir bien, sobre todo si les queda alguna duda o algo, van a saber cómo para consultar y les va a dar
una mejor noción de cómo trabaja el sistema. Vamos a subir esta diapositiva, como les decía, con algunas correcciones, porque me faltan estos dos cablecitos, y bueno, y este programita para que puedan abrirlo y modificarlo a gusto. A ver, ¿hay alguna consulta acá en el chat? Sí, sí. Veo acá una consulta de Juan que quiere proponer una forma que se le ocurrió de implementar el switch. Es bienvenida. Podés hacer ejercicio si querés para la próxima clase y compartirlo y lo vemos y lo analizamos entre todos. No hay ningún problema. Es bienvenida la consulta o la idea. Bueno, chicos, es todo. Les agradezco la presencia, la participación y nos estamos viendo la próxima. Muy bien, será hasta el jueves que viene. Bueno, Gente, nos hasta el vemos. jueves que viene. Chau, chau. Buenas noches. Hasta la próxima. Buenas noches. ¿Terminó? Gracias por la clase, hasta el próximo jueves. A ustedes Gracias. por participar. Saludos.